La agresión directa, hasta el grado de matar a las personas, de asesinar, también proviene de gobierno. Tanto el golpe militar contra Madero como el golpe militar que derrocó al presidente Allende, ambos fueron patrocinados, apoyados por el embajador de los Estados Unidos. Yo así lo vi, dije, lo van a matar. Así como mataron a Salvador Allende, así como asesinaron a Madero hace también ya muchos años, lo van a matar. Me preguntó un magistrado de un tribunal colegiado, ¿y usted qué es de Pedro Castillo? Nada, le dije lo mismo que de usted, nada, 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 no, no lo conozco, por supuesto, no. Es un hombre, es un ser humano. Le dije que el juez de distrito diga, se suspenden todos los actos, declaro suspendidos todos los actos que tengan por objeto inmediato y directo privar de la vida al quejoso Pedro Castillo Terrones. Muy buenas tardes, noches o días, tengan todos ustedes. Los saluda con mucho gusto Víctor Acosta Cid en esta primera emisión de su programa ¿Qué pasó en ese caso? Mismo en el que vamos a platicar de litigios o temas de derecho que puedan ser interesantes para ustedes, explicados por expertos o por sus protagonistas, para conocer los detalles, las anécdotas, las decisiones, las motivaciones que se tomaron en cuenta a la hora de ejecutar o de definir estos procesos jurídicos. Los saludamos desde las oficinas de Acosta Cid y Asociados en San Luis Río Colorado, Sonora, México, y transmitimos a todo el territorio nacional e internacional, donde existe internet a través de las redes sociales de Acosta Cid y Asociados y de su servidor Víctor Acosta Cid, mismas en las que pueden expresarnos sus dudas o comentarios o contactarnos, y siempre serán estas bienvenidas. Y también el correo electrónico victoracostacid@gmail.com. Gracias por su presencia, gracias por su compañía, siempre tan alentadora. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Y yo sé que es frecuente decir que se tiene a un invitado de lujo en todos los programas, pero yo quiero decirle aquí a mi maestro Daniel Solorio Ramírez que para mí es un honor entrevistarlo, poder compartir con él este espacio. Es una persona y un jurista al que yo admiro y respeto muchísimo, y pues es el padrino también de este programa porque es la primera emisión. Así es que si me lo permite el maestro, voy a dar una breve, muy breve semblanza, una muy breve lectura de su currículum vitae, eh, que desde ya la presentación aquí es poco común porque, bueno, ahorita lo voy a leer y ustedes lo van a ver, ¿no? El maestro Solorio, Daniel Solorio Ramírez, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1970 a 1974, con la tesis La libertad de reunión, Seminario de Derecho Constitucional. Es maestro en Derecho Público, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California de 1987 a 1990, mm, y en noviembre de 2015 con la tesis La justicia constitucional en América y Europa, una referencia al caso mexicano. Es profesor del área de Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos de la UABC a partir de 1975. Es presidente del Consejo Directivo. Fue presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mexicali AC 2001-2003 y presidente de la Federación de Colegios, Barras y Abogados de Baja California AC de 2003 a 2005. Y aquí viene a lo mejor lo polémico: se fue corrido de sus actividades académicas en la UABC mediante un burdo despido injustificado y permaneció fuera de las aulas casi 4 años. Fue reinstalado por los tribunales. El gobierno de la UABC no soportaba ni soporta aún la crítica directa. Es abogado postulante en despacho particular, Solorio y Asociados, desde enero de 1975 hasta la actualidad, y es uno de los abogados que asesoran a los colectivos y movimientos de resistencia surgidos en Baja California a partir de enero de 2017. 3 veces candidato a rector, la última vez gracias a un juez de amparo. Bienvenido, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Y este es el currículum del maestro que me comentó. Dice, si quieres, omite ahí el punto 5. Y le digo, no, maestro, pues su lucha le ha costado, literalmente su lucha le ha costado, ¿no? Entonces, aquí estamos, maestro.
La invitación, yo le comentaba aquí al maestro Solorio, es en atención a que hace unos días, a lo mejor ya unas semanas, yo vi una nota en el periódico que me llamó muchísimo la atención en relación a que el maestro Solorio promovió un juicio de amparo en favor del expresidente ahora, ¿no? De Perú, que había estado en una situación en la que se comenta que fue pues un golpe de Estado, el señor Pedro Castillo, presidente de Perú, que ahorita se encuentra él detenido, hasta donde me quedé, y promovió un tipo de amparo que es especial para el tipo de situaciones que provienen de detenciones fuera de procedimientos, si no me equivoco, o si no, ahorita el maestro nos lo explicará. Y quisiera empezar, maestro, preguntándole para todo pues, el público, de entrada, primero, ¿qué es el juicio de amparo y por qué se promueven este tipo de demandas cuando acontecen situaciones como esta que quiero resaltar, que nos llamó a todo el mundo la atención, porque es algo bastante fuera de lo normal, creo yo, no sé si está equivocado, maestro, que no hay un precedente similar a lo que usted está planteando. No sé si me equivoco, pero ahorita nos lo cuenta. Adelante, maestro, si gusta. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu amable invitación y muchas gracias a tu público por estar aquí unos minutos escuchando la conversación que ya iniciamos en este momento tú y yo. Bueno, habrá que decirle al público que nos escucha, que nos ve, que el juicio de amparo nace hace más de 150 años, hace más de 150 años en México. Es una institución mexicana que ha sido transportada, llevada, exportada a muchos otros lugares del mundo, principalmente en los países de Latinoamérica, como un instrumento protector de la vida de los seres humanos, de la vida de las personas y de la libertad. Para eso nace el juicio de amparo, para proteger la vida y las libertades de los seres humanos, de los habitantes del mundo. Y aquí en este punto es donde apareció un problema al que enseguida voy a referirme. El amparo nace como una institución protectora de la vida, de la libertad de los seres humanos, de sus posesiones, de sus propiedades, de sus derechos en general. Para eso se crea el juicio de amparo allá por el año 1830 y tantos, en la Constitución mexicana de aquella época, en la Constitución de 1847, aparece por vez primera una institución llamada juicio de amparo. Había aparecido ya 7 años antes en una constitución yucateca, pero nunca llegó a funcionar significativamente. A partir de 1847 el amparo ya quedó institucionalizado y 10 años después, en la Constitución de 1857, se puede decir que ya se echaron las bases para que funcionara. Unos añitos después, por 1861, se expidió la primera ley de amparo. Y luego se expidió otra en 1869, luego a fines del siglo otra, y ya entrado el siglo XX se expidió la ley de amparo que ha regido básicamente pues hasta la actualidad, aunque hace unos pocos años hubo reformas muy importantes, hubo no solo reformas, se le llamó nueva ley de amparo en el año 2013, apenas hace 9 años, se expidió la ley más reciente. Bueno, tanto en la ley actual, expedida en 2013,
como la anterior, expedida en 1935, en la época en que era presidente Lázaro Cárdenas, había un artículo que ahora es el 15. En la ley actual es el artículo 15 que está establecido para que cualquier persona, no tiene que ser siquiera mayor de edad, cualquier persona, un niño, puede firmar una demanda de amparo ante un juez de distrito y presentársela a un juez de distrito en nombre y representación de otra persona que por las circunstancias, que por las coyunturas, que por la gravedad, que por lo delicado del asunto, no puede pedirlo por sí mismo. Una persona que está imposibilitada coyunturalmente para pedir amparo puede ser representada por cualquier ser humano, por cualquier persona, ni siquiera tiene que ser un mexicano, cualquier persona puede presentar, firmar una demanda de amparo y presentarla ante un juez de distrito de cualquiera de los jueces de distrito que hay en México, que son más de 1,000, desde luego ya hay más de 1,000 jueces de distrito en todo el país. Pero bueno, ante cualquier juez de amparo mexicano, cualquier persona puede presentar una demanda de amparo en favor, en nombre de, como si fuera representante de una persona que no puede pedir amparo en ese momento y que está sufriendo una agresión a derechos humanos fundamentales. Cuando digo derechos fundamentales en este momento, derechos humanos fundamentales, me estoy refiriendo básicamente a los derechos que tienen que ver con la vida de los seres humanos, el riesgo de ser privado de la vida, ser privado de la libertad fuera de procedimiento judicial y con una gran arbitrariedad, ser deportado del territorio nacional, es decir, actos verdaderamente graves cometidos por autoridades contra cualquier ser humano. El artículo 15 es un artículo sumamente generoso. Es el más generoso de los preceptos de toda la ley de amparo, de todo el orden jurídico nacional. No hay otro precepto más generoso en todo nuestro sistema jurídico que el artículo 15 de la ley, que permite que cualquier ser humano que se compadezca de otro que está en grave riesgo de ser privado de la vida, acuda ante un juez mediante un escrito y le diga: vengo a pedir amparo en nombre de esta persona. Eso está ahí en la ley de amparo, se usa bastante entre todos los abogados de México, pero bueno, eso es básicamente el amparo, y ese precepto tan generoso ahí está para ser usado. Quizá quisieras hacer alguna intervención y luego abordar ya el caso que tenemos presente. Sí, maestro, me llama mucho la atención porque obviamente yo a lo mejor si no conociera la cuestión pues, jurídica, a lo mejor alguna persona pensaría que ya es difícil que un Estado, ahorita que comentaba la privación de la vida, que un Estado privara de la vida a alguien. Incluso, pues he sabido que en México ya creo que desde el gobierno del Vicente Fox no hay pena de muerte. Sin embargo, ¿qué nos pudiera comentar de eso? ¿Por qué proteger la vida en unos tiempos, entre comillas, tan modernos, sobre todo de autoridades? Platíquenos ahí, ¿por qué establece esa situación? Y creo Bueno, que hasta podía tener relación con este propio caso, ¿no? sí, lo que pasa es que a pesar de que estamos viviendo el siglo XXI, diríamos estamos en plena modernidad, Mm. la agresión contra las personas, la agresión directa hasta el grado de matar a las personas, de asesinar, no proviene solamente de los grupos criminales, también proviene de gobiernos. Nosotros no hemos superado la etapa en que gobernadores
presidentes municipales, convertidos en caciques de pueblo. Nosotros vivimos en un país lleno de caciques convertidos en presidentes municipales, de caciques convertidos en gobernadores, de caciques convertidos en hombres de poder que no solo ejercen poder privado, sino poder político, poder público. Vivimos esa etapa todavía, a pesar de la modernidad. Somos un país entre que sigue entre la modernidad y el mundo antiguo. Todavía hay todo eso. Y Claro, claro, tienes mucha razón cuando dices que desde hace unos 15 años, seguramente siendo Fox presidente, se publicó una reforma que eliminó la posibilidad de que se aplique la pena de muerte. Cierto, pero el artículo 15, cuando habla de peligro de privación de la vida, no se refiere a la privación de la vida que podría venir de un procedimiento judicial decretada por jueces. Esa sí está prohibida, por supuesto. exactamente, así Los, es. los tribunales, los jueces no pueden imponerle a ninguna persona la pena de muerte por haber cometido ciertas conductas y después de un juicio, de un proceso penal en que se le permita defenderse, pues no, ya no se le puede imponer a nadie la pena de muerte. Eso ya está establecido clarísimamente desde hace aproximadamente unos 15 años, ¿no? Quizá poquito más se publicó esa reforma porque ya era verdaderamente penoso que en México se permitiera aplicar por vía de sentencia judicial la pena de muerte. Pero bueno, el artículo 15 de la ley de amparo no se refiere a la pena de muerte impuesta como pena por los tribunales, sino al asesinato terrible en la calle, donde quiera, por órdenes de una autoridad, lo cual es bastante, todavía lamentablemente bastante frecuente en México en especial, en todas esas regiones dominadas por caciques. Hay que recordar que México ha sido desde hace siglos una tierra de caciques y que a pesar de que por un lado viene la modernidad avanzando, por otro lado la antigüedad, el mundo antiguo, el mundo de los caciques, el mundo de los poderosos, el mundo de la gente débil, de la gente que todavía vive en una situación precaria, ahí está, paralelamente, en muchas regiones del país. Entonces, de eso trata la ley de amparo, de cualquier riesgo de que una persona sufra un atentado a su vida. Pues entonces dice la ley de amparo, cualquier persona que sabe que otra persona está en riesgo, en ese riesgo, puede ir al juez de distrito y pedirle amparo en nombre de aquel que no puede hacerlo por sí mismo, dadas sus coyunturas de la vida en que está ubicadas. Así lo explico. Ese numeral, ese artículo, insisto, es el más generoso de los preceptos de todo el sistema jurídico mexicano. Se usa con frecuencia de él cuando se trata de privaciones de la libertad y todo eso, pero el valor más preciado que está metido en el artículo 15, pues es el riesgo de una privación de la vida. También se usa mucho cuando se trata de extranjeros que llegan al país y que la autoridad migratoria los toma, los apresa y los deporta sin siquiera cumplir las formalidades del procedimiento. Los extranjeros llegan, son detenidos en las centrales de autobuses, en las calles, en las carreteras, en cualquier lugar, en los aeropuertos. La autoridad migratoria los toma y con frecuencia de inmediato, así sin ningún procedimiento, sin ninguna oportunidad defensiva, los toma y los lanza, los devuelve a su país, con grave riesgo a veces, con grave riesgo para sus vidas, porque hay gente que escapa de sus países
y logra escapar y está tratando de encontrar un lugar, un refugio, un lugar donde mejorar la vida, y se les regresa a su país con grave riesgo para su vida una vez que llegan allá. Entonces, Sí, para eso está el artículo 15. Así así, más o menos lo planteo, Víctor. gracias, maestro. Y la gente, para que más o menos identifique casos como el que menciona el maestro, yo creo que mencionar dos muy conocidos, tristemente conocidos, como el de Tlatlaya o como el de los 43, pues dan cuenta de este tipo de situaciones que creo, maestro, que no son exclusivas de México, sino de Latinoamérica y no nomás de Latinoamérica, de muchos lugares del mundo, tristemente, incluso África, Asia, la propia Europa, ¿no? Sí. Maestro, y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué el maestro decide intervenir a favor de alguna persona que a lo mejor, no sé el caso, ¿verdad? Pero a lo mejor ni conoce? ¿O por qué en general a la gente a veces piensa, México interviene en caso como el de Evo Morales o en caso como el del presidente o expresidente de Perú? Incluso a veces alguien dice que México no debería o nadie debería meterse, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Digo, porque México tiene una tradición que a lo mejor ahorita vale la pena comentar, pues de apoyo y de solidaridad con situaciones de crisis extranjeras, pero a ver, maestro, cómo es que se decide usted a intervenir? Bueno, yo parto de unos versos que escribió Hemingway, que escribió Hemingway hace muchos años, décadas y décadas atrás. No, no hablaremos hoy de Hemingway, sino de esos versos, eh, que dice, cuando, cuando escuches las campanas doblando a muertos, no preguntes por quién doblan las campanas, porque el mundo no es una isla y el nombre del hombre es todos los hombres. Ese poema es un canto a la humanidad, ¿verdad? El nombre del hombre es todos los hombres, dice, y todos morimos con cada hombre que muere. Así es, todos morimos Todos un poco, ¿no? morimos, todos morimos un poco con cada hombre que muere. Por eso termina ese versito: cuando escuches el tañer de las campanas doblando a muertos, no preguntes por quién doblan las campanas, es por ti, Es por ti, así es es. por ti. Así termina esas palabras de Ernest Hemingway, escritas hace muchos años, justamente en una obra relativa a la Guerra Civil Española, que se Así, llama así, ¿por qué doblan las campanas? Bueno, yo aprendí desde entonces, hace muchos años, en mi primera época de profesor universitario en la UABC, que la humanidad, que todos somos la humanidad con independencia de las fronteras políticas, y que tratándose de los derechos humanos y del derecho humano fundamental a la vida, las fronteras tienen que importar menos que el valor supremo de la vida. Y luego recordé dos o tres pasajes históricos en años que no acaban de suceder, pero tampoco son tan lejanos. En 1913, en 1913, ya cualquiera que está interesado en la historia de México sabe que en el año 1913 hay un golpe de Estado brutal que encabeza el general Victoriano Huerta y que termina asesinando al presidente legítimo, al presidente que había sido electo por las grandes mayorías de mexicanos, Francisco I. Madero, y también a su vicepresidente, José María Pino Suárez. así El es. golpe militar contra Madero termina asesinándolo junto con su vicepresidente. Es una cosa espantosa que forma Terrible, parte de la historia de este país en un golpe de Estado, en un golpe militar. En tiempos más recientes, pues en Chile, en el año 1974,
1974, en septiembre de 1974, un golpe militar encabezado por Pinochet y también, por cierto, también financiado, igual que el de 1913 en México por la Embajada de los Estados Unidos. Hay que señalar tanto el golpe militar contra Madero en 1913 como el golpe militar que derrocó al presidente Allende en Chile. Ambos fueron patrocinados, financiados, apoyados por el embajador de los Estados Unidos. Eso es un hecho históricamente muy conocido. Claro, negado por los Estados Unidos, claro, por supuesto. Y ahora, ¿en qué capítulo estamos? Pues estamos en un capítulo similar. La historia es cíclica, las historias se están repitiendo porque porque este planeta, el planeta Tierra, ha tenido, para bien y para mal, un imperio. Tenemos más de un siglo que se constituyó un imperio que se llama los Estados Unidos de América. Un imperio del que disfrutamos y sufrimos muchas cosas los mexicanos, pero bueno, está ahí, es un imperio. Una gran cantidad de estadounidenses, de profesores universitarios, de la gente ilustrada de ese país, reconoce plenamente que su país es un imperio. No es no es una agresión, ni una grosería, ni un atentado decirlo, porque es un hecho reconocido por una gran cantidad de estadounidenses, en especial los estadounidenses más destacados en el mundo intelectual. El imperio estadounidense tiene sus manos puestas en todos lados, igual que las tuvo en Bolivia. En Bolivia hace 2 años, en el golpe que echó abajo a Evo Morales, igual que las tiene todavía en el golpe que echó abajo a Pedro Castillo Terrones hace apenas un mes y medio. Esto es el hecho que estamos viviendo todavía. Cuando yo observo que Pedro Castillo Terrones a X día a las entre 10 y 11 de la mañana emite un decreto en ejercicio de sus facultades constitucionales, emite un decreto por el que declara disuelto al Congreso. La Constitución lo prevé, es una facultad del presidente de la República de Perú, disolver bajo ciertas circunstancias que en ese momento el presidente Castillo consideró satisfechas, emitió un decreto disolviendo al Congreso de su país. Pasaron unos cuantos minutos, pasaron unos minutos desde que el presidente salió a la televisión a anunciar la disolución del Congreso, cuando los propios guardias personales del presidente lo apresaron, sus propios guardias lo apresaron y lo entregaron a la policía y a los militares que ya para ese momento ya no estaban con él. Es cosa de minutos, es cosa de unos minutos en que la policía y el ejército hipotéticamente obedecían al presidente, pero en minutos cuando eso sucede, las Fuerzas Armadas se ponen contra el presidente, lo toman preso y lo ponen en una cárcel. Esos son, más o menos así es la crónica de los hechos. Un rato después, unas horas después, ese mismo Congreso que ya estaba disuelto, que jurídicamente, que constitucionalmente ya no existía, emitió una votación, y declaró que Pedro Castillo Terrones no estaba moralmente capacitado para gobernar. Moralmente capacitado para gobernar. Subrayo la expresión porque hay que digerirla bien.
La Constitución peruana tiene un artículo en el que faculta al Congreso para declarar moralmente incapaz de gobernar al presidente. ¿Qué significa eso? Significa lo que quieran los que están votando, cualquier cosa, lo que sea, lo que sea. Quisiera hacer una reminiscencia histórica porque en México, en 1800, en la Constitución mexicana de 1843, aquella que se llamó las bases orgánicas, en aquella Constitución se creó, es la época de Santana, es la época. Centralista la Constitución, ¿verdad? Exacto, la Constitución centralista de 1843, expedida bajo el control del país por Antonio López de Santana, estableció en un capítulo un órgano al que le llamó el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador. Ese Supremo Poder Conservador estaba integrado por 5 personas. 5 personas sacadas todas de la cúpula del poder, de la cúpula de los mandos. Esos 5 tenían que haber sido ya anteriormente presidentes de la República, o tenían que haber sido diputados o senadores, así, personas o ministros de la Suprema Corte, cosas de ese tipo, gente de la cúpula del poder. Ese órgano ahí se estableció, por supuesto que lo quiso establecer Antonio López de Santana y asegurarse de que esas 5 personas estarían bajo su mando, porque le permitiría a él echar abajo a cualquier gobernante que viniera, claro, después de él y que no siguiera sus órdenes. Duró vigente solo 10 años porque pronto hubo una nueva constitución, fue una época de una gran inestabilidad en México. Pero bueno, regresemos al momento actual. Pedro Castillo Terrones es apresado y puesto en una prisión en medio de una campaña propagandística poderosísima de los medios de comunicación peruanos y de casi todo el mundo, de los medios de comunicación conservadores, enemigos del gobierno de Pedro Castillo, propagandeando que el golpista era Pedro Castillo. así es. Cuando el presidente lo que hizo fue emitir un decreto que estaba dentro de sus facultades constitucionales, de disolver al Congreso y llamar pronto a elecciones para integrar un nuevo Congreso, para integrar de nuevo con nuevas personas al poder legislativo de la República del Perú. Bueno, ante esos hechos, y ante el hecho visible ya de que el presidente no estaba en ningún lado, nadie sabía de él, los medios de comunicación estaban diciendo, ¿dónde está Pedro Castillo? Pues está preso, está en algún lugar. Yo pensé simplemente hacer ese ejercicio del artículo 15, que lo he hecho muchas veces en otro tipo de asuntos con motivos profesionales, pero pensé hacerlo por curiosidad científica, porque además creo plenamente, es mi convicción, esa que me dejaron esos versos de Hemingway: todos los seres humanos somos miembros de la humanidad y todos nos debemos esa solidaridad. ¿Quién es Pedro? Me preguntó un magistrado de un tribunal colegiado en una grata conversación que tuvimos hace algunos días. Me preguntó, oiga, ¿y usted qué es de Pedro Castillo? Nada, le dije, lo mismo que de usted. Nada, 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 no lo conozco, por supuesto, no, es un hombre, es un ser humano. Le dije, no vengo, mi demanda de amparo no pretende entrar al terreno de la defensa de sus derechos de ser presidente o no es presidente, ese no es mi tema. Este amparo pretende que ustedes, los jueces federales mexicanos, porque así lo dije expresamente en la demanda, pretendo que un juez federal mexicano requiera al secretario de Relaciones Exteriores de México, que por conducto de su embajador en Perú, de la Embajada de Perú,
localicen a Pedro Castillo Terrones y le pregunten si ratifica la demanda de amparo o no, como dice el artículo 15, y que dicte que el juez de distrito diga: se suspenden todos los actos, declaro suspendidos todos los actos que tengan por objeto inmediato y directo privar de la vida al quejoso Pedro Castillo Terrones, con esa orden que dé. Y dijo el juez: pero no, ¿cómo vamos a hacer cumplir esa orden? Dijo uno de los funcionarios de aquí. ¿Cómo vamos a hacerla cumplir si está en Perú? Ah, no sé, le dije. Ese no es el tema en este momento. En este momento no es el tema de si ustedes, si el Poder Judicial Federal Mexicano puede hacerla cumplir o no. Probablemente no, dije, quizá no, pero eso no es lo importante. En este momento lo importante es que un juez federal mexicano requiera al secretario de Relaciones Exteriores que por conducto de su embajador busque a Pedro Castillo, por el solo hecho de que el embajador mexicano, por órdenes del secretario, que dictadas en acatamiento a órdenes de un juez de amparo, por ese solo hecho, si buscan a Pedro Castillo Terrones donde quiera que esté, en cualquier ciudad de Perú, ahí en Lima o donde sea, por el solo hecho de que lo busquen autoridades mexicanas por órdenes de un juez, hubiera provocado un impacto suficiente como para que las autoridades, el gobierno de facto, el gobierno de facto de Perú, si había la intención de desaparecerlo, de matarlo, porque ya empezaba a levantarse la gente en los pueblos en los pueblos de Perú, empezó a levantarse, empezaron las grandes protestas por todo Perú de la gente que eligió a Pedro Castillo, que lo querían ahí. Entonces, hay gente, Víctor, tú lo sabes, todos lo sabemos, que hay gente de pensamiento rudo que seguía por una idea muy peregrina, pero hay gente que seguía por esa idea de que muerto el perro se acabó la rabia. Sí. Yo así lo vi, dije, lo van a matar. Así como mataron a Salvador Allende hace años, así como asesinaron a Madero hace también ya muchos años, lo van a matar, según las circunstancias que se veían en todos lados, en los medios de comunicación, según la furia que expresaban los medios de comunicación dominados por la derecha peruana y además porque ya la embajadora de los Estados Unidos en Perú, de inmediato salió ella a darle su apoyo a, a la señora que quedó, que era vicepresidenta y que rindió la protesta como presidenta en lugar de Pedro Castillo. A mí me latió, dije, lo van a matar, en cualquier momento lo van a matar porque se van a gobernar por la idea de que muerto el perro se acabó la rabia. Pero sería una tontería, por supuesto, pero pues todo crimen es una tontería, es una gran tontería. Así Sin es. embargo, la demanda de amparo llegó al juez de distrito de Mexicali y la juez llegó en una coyuntura, pues en estas coyunturas que aparecen en el Poder Judicial siempre que hay periodos vacacionales. Llegó, llegó la demanda de amparo un jueves, el último jueves hábil, normal del trabajo del Poder Judicial de la Federación, el último jueves hábil. Han sido jueves 15, creo, ¿no? Por ahí. Creo que sí, sí. Entonces, al día siguiente, de inmediato, a las 10 de la mañana, me buscó un notificador del juez de distrito y me notificó un largo auto de desechamiento de plano de la demanda de amparo. Un desechamiento de plano de la demanda de amparo. Cuando promoví la queja, en mi queja yo dije, este tipo de demandas de amparo no se pueden desechar, no son desechables. Este tipo de demandas no hay modo de desecharlas. Primero, porque cualquier lectura del artículo 15 de la ley nos hace ver, a cualquiera que lee la ley con cuidado, nos hace ver que una demanda de amparo de las del artículo 15 no son propiamente demandas de amparo, sino son solicitudes de búsqueda de una persona que está en peligro. Dice la ley que el juez de inmediato debe suspender los actos, pero debe también dictar órdenes
para que se localice al quejoso donde quiera que esté. Hay que localizar. Y dice, hay una frase en el artículo 15, dictará todas las medidas que sean necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Y cuando dice comparecencia, no necesariamente se debe interpretar que lo traigan aquí al juzgado, sino que un mensajero del juez llegue hasta el quejoso y le diga, oye, hay un juez en México, que está que está dando una orden de que te preguntes si ratificas esta demanda. Es una demanda que se trata de esto y esto, y que tú digas si la ratificas. Ya si la ratifica el quejoso, dice la ley, se tramitará el amparo. Si el quejoso la ratifica. Es decir, yo le digo en mi queja, le digo a los tribunales de amparo, si el juez de distrito admite la demanda, se busca a Pedro Castillo y dice si la ratifico, entonces es el momento en que el juez ya debe decidir si admite a trámite el amparo. Así es. Si ya dicta una admisión de la demanda de amparo, todo lo anterior no es más que una búsqueda del quejoso para preguntarle si ratifica la demanda de amparo. Por eso yo inclusive le puse ya en mi queja, en escritos posteriores, no le puse demanda de amparo, le puse solicitud de búsqueda de fulano de tal. ¿Verdad? Nada más es una solicitud de búsqueda. Y bueno, pues atravesaron las vacaciones. Atravesaron las vacaciones. Lastimosamente dependemos obviamente de que el Sí, Poder Judicial esté pues sí, expedito, ¿verdad? sí, y luego pasó una cosa chusca, dentro de lo trágico chusco, porque resulta que este tipo de quejas, la queja contra el desechamiento de una demanda de amparo del artículo 15, no está, Víctor, no está esa queja dentro de la lista de quejas urgentes. No, no está. No, Es una revisión allá normal que le van a dar sí, el trámite. A lo sí, mejor ahorita está todavía en trámite, ¿no? pues apenas este lunes pasado que regresaron los jueces, los tribunales colegiados de circuito, pues ya el asunto llegó al quinto, al quinto tribunal colegiado de circuito de Mexicali, y ayer viernes era día que todavía el tribunal no sentenciaba. Le llegó el lunes y ayer viernes todavía nada, nada. Sigue siendo muy interesante qué va a resolver y cómo va a resolver el Sigue, colegiado. sigue siendo muy interesante. El argumento de la juez, aquí es importante enfatizar, el argumento de la juez no es del todo despreciable, pero necesita un análisis. Claro, claro. ¿No? Dijo la juez en 9 páginas, con letra chiquita, por cierto, muy, muy, muy detallado, dijo la juez. Socorro López Villarreal se llama la juez. Yo no la conozco personalmente, pero el acuerdo dijo en 9 páginas, básicamente dijo, no tengo jurisdicción. El Poder Judicial Federal mexicano no tiene jurisdicción en territorio extranjero. Eso es básicamente, es un problema de jurisdicción. Así lo resolvió la juez, a pesar de que reconoce que los derechos humanos invocados en la demanda de amparo, reclamados como violación, son derechos humanos que, si bien están vigentes en México, lo están porque México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que están vigentes en territorio mexicano y están vigentes en territorio peruano. Así es. En ese punto no hay diferencia, porque ambos países forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así es. Entonces, bajo ese argumento, hay quien dice, hay autores que dicen que bajo ese criterio, que desde que están vigentes los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención, dice, todo juez de distrito, hay quienes dicen, todo juez de distrito es a la vez un juez protector de los derechos humanos establecidos en la Convención, no solo en territorio mexicano.
sino en cualquier territorio latinoamericano. Eso es, quizá no todos los derechos humanos, pero cuando se trata del derecho a la vida, Claro, claro. se trata del derecho a la vida. Yo hasta le dije un poquito al magistrado cuando platiqué con él, es el magistrado presidente de uno de los tribunales de aquí, me dijo, pero dijo, ¿y cuál es el límite? Dijo, ¿cuál es el límite, abogado? Si nosotros le damos curso a esta demanda, bueno, dentro de poco va a venir otra donde digan que están atentando contra la vida de una persona en Tailandia o en Australia, en cualquier lugar del planeta. ¿Cuál es el límite? No sé, le dije, no, y no es el momento de entrar a la discusión de cuál es el límite, porque ese límite lo tendrá que fijar en algún momento la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana, pero no un juez de distrito. El juez tiene el deber de darle curso, dictar las órdenes pertinentes para proteger a la persona y ya. Que se obedezcan o no se obedezcan, esa es otra cosa, es otro problema distinto. Si el juez puede o no hacer cumplir sus órdenes, quién sabe, quién sabe. Y si se desobedecen, pues también quién sabe. Estamos en territorio jurídico y político y social y cultural inexplorado, inexplorado. Yo espero que que el quinto tribunal colegiado de circuito sentencie dentro de poco que sí se debe admitir la demanda. Ya estoy más tranquilo porque de verdad ya en los hechos reales yo ya estoy más tranquilo porque hace pocos días escuché la información de que Pedro Castillo Terrones fue visitado en el lugar donde se encuentra recluido eh, por una comisión de personas nombradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. La Comisión Interamericana dictó órdenes y fue visitado como una medida cautelar y eso está muy bien, Así es. eso ya me tranquiliza mucho, pero no me tranquiliza mucho que no se siente un precedente adecuado. Me interesa mucho que el asunto siga para que quede sentado un precedente de tribunal colegiado. Yo inclusive le dije en mi escrito de queja, le dije al tribunal colegiado que le pido que por ser un asunto de enorme trascendencia, lo envíe a la Suprema Corte para que sea la Corte la que si decide atraerlo, sea la Corte la que decida esto. O quizás sea muy prematuro para que ya la Corte se tenga que abocar a ese tipo de asuntos. Pero creo que estamos ante un punto que parece que en esta coyuntura, en este caso específico, yo deseo profundamente que ya no sea, que ya de veras Pedro Castillo no esté en riesgo de ser asesinado, pero que en el futuro pudiera servir mucho para la protección de personas que estén en cualquier lugar del mundo, de seres humanos en riesgo de ser asesinados. Quisiera comentar algo, maestro. Fíjese que Adelante. ahorita que menciona pues, lo cíclico de la historia, ¿no? Cómo el Congreso peruano, igual que el Congreso mexicano en 1913, en la escena trágica, se abocan luego en contra del presidente De y, inmediato. y provocan, o si no lo provocan deliberadamente, dan condiciones, aceptan una renuncia que todos sabían en 1913 que estaba viciada, porque cuando firma su renuncia el presidente Madero y el presidente Pino Suárez están totalmente privados de la libertad, Así es. incomunicados, presos en el propio Palacio Nacional. Todo el mundo sabía que había una renuncia totalmente carente de voluntad y no se necesita ser experto ni en derecho ni en ningún tipo de situaciones jurídicas para entender que alguien así no puede tener una voluntad libre. Y a lo mejor alguien se sorprende de que tenga que haber intervenciones extranjeras, pero en ese momento, y si no, nos narra equivocadamente Paco Ignacio Taibo en su libro Temporales o Pilotes, Sí, el embajador de Cuba se presenta ante ellos precisamente previendo que sí, no los fueran a matar sí. y se ofrece, Márquez, y el embajador Márquez Sterling. así es, y de todos modos.
acaban muertos, ¿no? Allá en Lecumberri, Sí, fingiendo una fuga y un sainete ahí y los asesinan cobardemente, ¿no? Entonces, para quien pudiera pensar que esto es una exageración, claro que no lo es, ¿no? Pues tan es así que, como dice a Salvador Allende, le pasa exactamente igual. sí, Y otra cuestión, fíjese, cómo a veces nos limitamos para unas cosas, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en España el juez Baltasar Garzón, su tratado de extradición le permitía perseguir a delincuentes de lesa humanidad y él pedía extradiciones contra Osama Bin Laden, pedía extradiciones contra Saddam Hussein, pues se llevaban de aquí de México a caballo, ¿no? Y para sí, eso sí no hay límites, pues, así es. límites, pero cuando se habla de derechos humanos, todo el mundo se asusta y todo el mundo dice, oye, eso no se puede, no tenemos extraterritorialidad. Y creo Ajá. yo que la visión debiera ser cuando menos igual, ¿no? Cuando menos Sí. igual. Bueno, ya que mencionaste al juez Baltasar Gastón, hay que recordar que en 1998, Ujú. es una distancia no tan larga, 12 años del siglo pasado, más 22 de este, son un poco más de 30 años. El juez Baltasar Garzón, el juez español de la audiencia española, ordenó aprehender a Augusto Pinochet. Ajá, así es. Augusto Pinochet fue apresado, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión del juez español Baltasar Garzón y fue detenido en Londres. Augusto Pinochet voló de Santiago de Chile a Londres para atenderse un padecimiento, iba a internarse en una clínica en Londres, pero cuando descendió en el aeropuerto de Londres, lo estaban esperando agentes de Interpol que estaban cumpliendo una orden del juez español Baltasar Garzón. Fue en el año 98. Sí, Muy reciente. no estamos Y hablando de hace un siglo, ¿no? no, es reciente. Y en ese momento recuerdo que ese caso de Baltasar Garzón que ordena aprehender a Augusto Pinochet y lo tiene preso mucho tiempo, dura mucho tiempo, no recuerdo con precisión, Augusto Pinochet en Londres, pero en ese momento se hizo muy popular, especialmente en el mundo jurídico de todos lados, de todos los países, la expresión jurisdicción universal. Exactamente. La expresión jurisdicción universal. Los jueces que pueden actuar en cualquier lugar del mundo en defensa de los derechos humanos. Bueno, bueno, la expresión jurisdicción universal no es ninguna expresión extraña para nada en el mundo de las ideas políticas y jurídicas. Y luego otro antecedente de jurisdicción universal, hay que recordar que la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos sentenció desde hace en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, la Corte de los Estados Unidos sentenció y lo repitió en casos recientes, lo ha repetido en casos recientes, que la fuerza pública estadounidense, que la policía de los Estados Unidos puede actuar en cualquier lugar del mundo si se trata de asuntos que tengan, así es la expresión, algún vínculo con los Estados Unidos y que la justicia de los Estados Unidos se le conoce como la doctrina del brazo largo. El largo brazo de la justicia, ¿no? Sí, el largo brazo de la justicia estadounidense puede salir del territorio estadounidense e ir por todo el planeta buscando a quien le interesa buscar y haciendo lo que le interesa al imperio hacer. Esa es una doctrina aprobada desde hace más de 100 años por Sí, la sabía. Ujú. Así Suprema es. Corte de los Estados Unidos y repetida insistentemente cada que se ofrece un caso de ese
tipo. Hay que recordar también que hace unos veintitantos años, poco más de 20 años, un médico mexicano, Machain, un Álvarez médico, Machain, así es. el médico Álvarez Machain, fue apresado en Guadalajara, por agentes de la DEA, y trasladado a territorio estadounidense y condenado allá. Finalmente salió libre, no tardó tantos años, pero un poco antes del caso Álvarez Machain, hubo un caso de Mexicali, por cierto. René Verdugo, ¿no? Sí, René Martín Verdugo Orquídez, un mexicano acusado de algo de drogas, fue apresado en San Felipe, en el pueblo de San Felipe, sacado de su casa en San Felipe y su casa esculcada por agentes de la DEA que fueron acompañados por policías mexicalenses, por policías de Baja California. Sí. Se hizo famoso en aquel tiempo el nombre de un policía, un célebre policía llamado Mohamed Ali Hoy Casas, así se llamaba, un jefe del grupo de aprehensiones de la Policía Judicial del Estado de Baja California, que dirigió el operativo de policías de Baja California con policías de la DEA y fueron y lo apresaron en San Felipe. Luego vinieron a Mexicali, también hurgaron su casa y sacaron cosas y se la llevaron junto con él y lo cruzaron a través de un agujero aquí en la línea internacional. Sí, sí, sí. En aquel tiempo el cerco entre Mexicali y Calexico era un cerco de malla ciclónica relativamente fácil de romper. Débil, ¿no? Así es. Sí, muy débil, tenía agujeros ahí entre las plantas de laureles que estaban ahí, tenía agujeros conocidos. Entonces, por ahí, por un agujero de esos, lo cruzaron y los agentes de la DEA ya estaban del lado de Calexico y se lo llevaron. Ese caso llegó hasta la Suprema Corte. Así es. Hasta la Suprema Corte de ese país. Y la Suprema Corte de ese país dictó una sentencia tremenda, terrible, terrible. El momento más crucial de esa sentencia, del pronunciamiento de esa sentencia, se dio cuando un juez, uno de los miembros de la Suprema Corte de los Estados Unidos, el juez, ahorita voy a recordar su nombre, el juez Brennan, dijo, y el juez Blackmun, ya no están ahí, ya se fueron o se murieron. Estoy hablando de algo que sucedió hace 30 años. Cuando se sentenció el caso en la corte estadounidense, uno de sus jueces, Brennan, dijo, es que tenemos que protegerlo, porque fue detenido violentando sus derechos. Y los jueces partidarios de no protegerlo dijeron, pero esa violación a sus derechos se dio fuera del territorio de los Estados Unidos, allá en México. Entonces, dijo, sí, dijo, pero se violentaron derechos humanos que también están vigentes en los Estados Unidos. Insistieron los jueces, pero los derechos humanos de la Constitución de los Estados Unidos no rigen en el extranjero. Entonces no podemos protegerlo allá. Agregó el juez, sí, pero es decir, ese tipo de argumentación se dio en ese caso y la sentencia del caso Verdugo Orquídez quedó firme, una pena de prisión perpetua. Así quedó condenado a pena de prisión perpetua. No sé en la actualidad qué habrá pasado con él. Debe estar preso todavía en una prisión estadounidense. Acusó de drogas y cosas de ese tipo. Es que al parecer también lo relacionaban con el caso Camarena, a René Sí, Verdugo, que así sí, es. sí, el caso Y Camarena. obviamente Estados Unidos pues, estaba muy dolido por el tema de esa situación. Sí, Hasta donde supe, con el presidente Peña Nieto había una solicitud de René Verdugo Urquíez de intervención, pero ya la verdad que tampoco supe si fue sí, quién liberado o sabe en no, qué pero sí. estado se encontrará actualmente el asunto. Pero bueno, tenemos un montón de casos, muchos casos, que la justicia de los Estados Unidos actúa en cualquier lugar del mundo. Y aquí yo estoy lamentando mucho
que los jueces mexicanos se están viendo muy lentos bajo una interpretación rigorista de la letra de la ley. Cuando empieza el periodo vacacional, yo le entregué un documento al Tribunal Colegiado de Circuito que estaba de guardia. Había uno de guardia, el tercer Tribunal Colegiado de Circuito, y en un escrito con algunos argumentos le dije al tribunal, oye, tribunal, ya sé que estás de guardia tú y tú eres un tribunal primordialmente protector de derechos humanos y mírate, te pido que tú atrae, que le digas a la oficialía de partes que te mande a ti el asunto y lo resuelvas rápido porque está de por medio la vida, es un asunto urgentísimo. Conversé con el presidente del tribunal y en términos muy cordiales, platicó, dijo, no, pero yo no puedo. Este tribunal no tiene ninguna autoridad para decirle a la oficialía de partes que mande ese asunto, porque la autoridad para distribuir los asuntos entre colegiados depende de ellos y ellos dependen del Consejo de la Judicatura, no de los magistrados ni de los jueces. Entonces, no puedo y el tribunal no lo atrajo. Simplemente dijo, no lo quiero yo, no lo acepto porque no es un asunto, por más que tú me digas que es un asunto urgentísimo, a mí lo que me importa es que el artículo tal no lo prevé como un caso urgente. Las quejas urgentes llegan aquí con nosotros, pero esa no es urgente. Yo le decía, no es urgente, es urgentísima. Claro, claro. No, Pero no lo logré. Y pues todavía ya transcurrieron 5 días hábiles del año 2023 y hasta este momento el quinto tribunal colegiado de circuito no se ha pronunciado sobre el fondo de esa queja. Estoy insistiendo en que se pronuncie. Veremos qué sucede. sobre todo, maestro, me recuerda mucho aquellas palabras que vienen en el libro del maestro Góngora de los jueces justicia viva, ¿no? Los jueces justicia viva, Claro, sí. que son aquellos que encuentran la forma de darle sentido a las normas, ¿no? Porque pues no todo Sí, va a estar escrito, sí. no todo va a estar definido. Genaro Góngora, en efecto, esa expresión de juez justicia viva que se la debemos a él aquí en México, aunque él la toma de la jurisprudencia estadounidense, Claro, pero es una doctrina para los jueces y los abogados, es una cátedra de derecho para los abogados y los jueces que con muchísima frecuencia caemos ya en la obediencia a la ley secundaria sin importarnos los derechos fundamentales de los seres humanos. Tratándose de la justicia de amparo y de los derechos humanos, siempre habrá que tener presente y habrá que recordárselo siempre a la juventud, a los estudiantes que apenas se inician en el mundo de la abogacía y que a la vuelta del tiempo serán abogados litigantes, serán jueces, serán magistrados, serán ministros de la corte. Pues hay que introducirle a la gente joven la idea del juez justicia viva. así es. Ejemplo, voy a dar un ejemplo más. Conozco un caso de un juez español, hará ya más de 20 años, un juez español que al momento de sentenciar, de decidir la sentencia de un humilde ciudadano español, de un pobre, de un miserable ratero, ladrón, había sido tomado preso por robar algunas cosas y estaba ahí para ser sentenciado y un juez español lo condenó, ¿sabes a qué, Víctor? Lo condenó a aprender a leer en un periodo de 6 meses. Esa fue la condena. Te condeno a que en un periodo de 6 meses tienes que aprender a leer y escribir. Y simultáneamente en la sentencia ordenó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación del gobierno español, de darle todo el apoyo para que ese señor eh, aprendiera a leer y escribir y que en un periodo máximo de 6 meses el Ministerio del Interior de Educación Pública le rindiera un informe sobre el aprendizaje de ese muchacho y que él llegara a presentarse. Si eso sucede, quedará extinguida toda pena
en tu perjuicio. Si no lo cumples por culpa tuya, el proceso se sigue y habrá una condena. Pero esa fue la decisión del juez español. Un Quiso, juez, un juez justicia viva, pues. quiso cambiarle su realidad, pues, ¿verdad? Y mucha gente, muchos de los que a veces nos manejamos con el purismo legalista diríamos el juez hizo mal porque violó la ley, porque no cumplió la ley. Ah, bueno, que siga entonces cumpliendo leyes que lo que hacen es perpetuar el mundo de la delincuencia y seguir creando un problema gravísimo. Como si no se supiera ya que hay corrientes de pensamiento muy avanzado que han dicho que todo el derecho penal necesita una revisión completísima porque hay gente que piensa que las penas que el derecho penal nunca va a resolver problemas graves de la sociedad en el mundo moderno. Pero pues bueno, esos son los comentarios, Víctor. Maestro, fíjese que ahorita, ya casi para cerrar, aún, aún para aquellos que son muy puristas, creo yo que la decisión no es acertada. ¿Por qué? Porque está expresamente el principio de universalidad de los derechos humanos en nuestro artículo primero constitucional. Y precisamente la opinión del doctor Sergio García Ramírez, cuando integraba la Corte Interamericana, refirió eso que hace usted un ratito decía, que todos los jueces de los estados se convierten en garantes de la Convención del Pacto de San José y tienen la Sí, obligación, no es una potestad eh, discrecional, tienen la obligación de velar por esos derechos humanos. Entonces creo yo que sí, se vuelven muy rigoristas de la ley, pero están desobedeciendo principios claros ya convertidos en normas que han sido dictadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. sí, sí, todo eso hay de por medio y bueno, dentro de poco te enviaré la resolución que dicte el quinto tribunal colegiado. Tiene que resolver en algún momento. Esperemos sea favorable o cuando menos que esté bien justificada. Digo, Argumentos que permitan seguir buscando mejores argumentos que el tribunal considere válidos en este momento, pero que constituyan un reto para ser superados en los casos que vienen. claro, Finalmente, eso que los abogados llamamos la casuística es infinita. no, pues Es infinita. Un así caso, es. otro caso, otro caso, otro caso, otro caso, y así hasta el infinito. Y ese es el trabajo diario de los abogados. Alguien me decía, oye, ¿por qué te metes en eso tú? Me dijo un amigo, cabrón, me dijo, no tienes, así me dijo, oye, cabrón, no tienes, o no tienes trabajo, no tienes nada que hacer, o qué, ¿por qué te pones a hacer eso? Nomás por divertirte. Pues por divertirme, le dije, sí, también, pero también porque leí a Hemingway, Claro. hace 40 años, en Por quién doblan las campanas. Todo lo que le ocurre a un ser humano cuando se trata de una gravísima injusticia nos ocurre a todos simultáneamente. El hombre no vive en una isla desierta, así es cierto, así decía Hemingway. Exactamente, exactamente, porque el mundo no es una isla, dice, y el hombre del hombre es todos los hombres. Así es. Maestro, yo incluso cuando lo contacté esta primera vez, le confesaba que a mí me causó muchísima curiosidad. Y lo digo aquí expresamente porque ya se lo comenté a usted, que en una nota periodística hasta hacían pues, cierta sorna o cierto abuso de la situación y decían como, bueno, ¿cómo el maestro Solorio, que es alguien tan reconocido, tan preparado, se atrevió, ¿verdad?, a promover este tipo de amparos? Y a mí, lejos de tener esa postura, me causó muchísima curiosidad. Y ahora que lo escucho, pues la verdad es que no esperaba nada menos que esto y yo quisiera, la verdad, felicitarlo, Te independientemente agradezco. del resultado, maestro, porque muchos casos a través de la historia o los votos particulares a veces de los jueces, los que no ganan, Claro, son a veces el avance en las ideas jurídicas en un futuro. Y yo sí. creo que aquí se abre una puerta, cuando menos para el análisis, y que a lo mejor, si no en esta ocasión, no lo vamos a saber hasta dentro de unos días, a lo mejor en un futuro esta nueva postura se convierte en doctrina y a lo mejor en jurisprudencia más adelante.
Entonces, le agradezco muchísimo esta plática, pero sobre todo que se anime a, a este tipo de situaciones que a veces los planteamientos uno los tiene en la mente y no los lleva a la ejecución, pero pues si no los lleva uno a la ejecución no sirven de nada, ¿verdad? Un amigo mío, secretario de un tribunal colegiado de circuito, me dijo en estos días que estaba yo gestionando esto y me dijo, oye, ¿por qué no acude usted directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque está muy lejos. Sí, sí, Y, no, no, y los jueces aquí están y están para eso. así es, para resolver, ¿no? Resolver Bueno, pues con otra así va la visión. vida. Yo te felicito a ti, Víctor, porque según lo que te he escuchado, traes la voluntad de seguir divulgando temas jurídicos a partir de la casuística. Así es, Y eso, la casuística es infinitamente rica. sí, así es. Y seguramente vas a encontrar muchos colegas, muchos amigos, profesores de derecho, que además de ser profesores de derecho, están en el mundo de la práctica profesional del derecho en los tribunales, dispuestos a conversar sobre temas palpitantes, sobre temas vivos, para que tus alumnos en la Universidad de Sonora no se, no se aburran, Sí, así porque, es. porque el derecho, el estudio del derecho, si no se conecta con la vida real, si te limitas a explicar la legalidad, pues no, sí, Sí, así es. aburre mucho. Pero si lo vas conectando con la vida real, con la vida palpitante, con los jueces, con los abogados, entonces ocurre eso que el maestro Góngora, Genaro Góngora Pimentel, uno de los grandes jueces mexicanos, por cierto, uno de los más grandes jueces mexicanos de muchas décadas para acá, llamó justicia viva, Así es. justicia viva. Y, Maestro, y necesitamos pues un poder judicial a la altura de las coyunturas del mundo actual. así es. Hay cosas que no se veían antes. Ahora hay que estar, ahora se están viendo y los jueces tienen que estar abiertos a esas nuevas circunstancias de la vida. Los jueces de amparo, lamentablemente, con mucha frecuencia, siempre están buscando cómo no se pueda, cómo no se pueda, ¿sí? Cómo no se, Triste. esto no se puede, mejor no lo hago, porque no me quiero arriesgar, está de por medio mi carrera judicial, mi posibilidad de jubilarme y bla, 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 no lo hago, no lo hago, y ya no lo hacen, siempre encuentran una manera de no hacerlo. De cómo no, en vez de buscarle el cómo sí, ¿no? Sí, Maestro, si nos dice, sí, lo pueden seguir en sus redes sociales o en alguna, en de- Facebook, estoy en Facebook, con su nombre. sí, con mi nombre, Ok, Daniel Solorio. Daniel Solorio Ramírez en Facebook, no tengo todavía Twitter ni nada de eso, debo tener, ya tengo ganas de tener. Sí, dicen que está suave el Twitter porque ahí es donde se dan las mentadas de madre. Bueno, maestro, le mando un abrazo desde acá de San Luis. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Es pues el padrino de esta idea llevada a la ejecución y ojalá podamos divulgar aquí muchos casos en el futuro. Quedo a tus Espero, órdenes, te felicito por la idea de un asunto, de un programa con base en la casuística jurídica, que vale mucho. así es, espero en un futuro estar comentando algún otro asunto aquí con usted. Se lo agradezco Seguiremos muchísimo. platicando y dale un saludo a tus alumnos, que son los que más valen la pena. Cuando tú haces estos esfuerzos, los haces por tenerles material para su estudio y adelante. Así es. Muchísimas Un gracias, abrazo, maestro. Un un abrazo, maestro, abrazo desde para acá y 2023. mi reconocimiento como siempre. Gracias. Gracias.